Buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio, La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta en la mesa de la Unidad Democrática para compartir absolutamente con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la inquietud, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando unidos, de que remando juntos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de paz, la Venezuela de trabajo, la Venezuela de progreso, esa Venezuela con oportunidades que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, miércoles 2 de noviembre, hay varios temas a los cuales debemos referirnos y referirnos en profundidad. Hoy la Unidad Democrática debe darle una explicación profunda y detallada al pueblo venezolano, a la ciudadanía democrática venezolana, de cuál es el momento en que estamos. Hoy, ayer, mañana, esta situación tensa en que nos encontramos. Y también, señalar con claridad la perspectiva. Y lo vamos a hacer. No tengan la menor duda de que lo vamos a hacer. Pero en primer lugar, nosotros tenemos que utilizar estos primeros minutos de este programa para rechazar una agresión brutal que se produjo ayer en horas de la noche por parte del señor Nicolás Maduro Moros contra toda la Unidad Democrática, contra todo el pueblo democrático venezolano. Y lo subrayamos así, contra todo el pueblo, porque el señor Maduro anda en una operación típica del poder, sobre todo típica de todo poder decadente. Todo poder que no se puede mantener a partir de su propia fuerza intenta conservar el poder, intenta conservar su preeminencia dividiendo a su adversario. Cuando ya no tienen su propia potencia, cuando ya no tienen su propia condición mayoritaria que los hace poderosos, entonces intentan mantenerse aferrados al gobierno, dividiendo al adversario. Eso viene siendo practicado desde los tiempos del Imperio Romano. De allí el viejo dicho de divide y vencerás. Bueno, ¿en qué anda Maduro en las últimas? Colocado contra las cuerdas por el país democrático, obligado a violar la Constitución y no contarse en el referendo revocatorio, obligado por las circunstancias y por la estrategia constitucional, pacífica, electoral, democrática. Lo pusimos contra las cuerdas con el RR y bueno, no se atrevió ni siquiera a llegar al proceso de recolección de firmas, ni siquiera se atrevió a llegar al 20% e hizo lo que hizo. Pero no contaba con que justamente en ese momento, justamente en el instante en que se robaron judicialmente el referendo revocatorio y asaltaron criminalmente el Palacio Legislativo, justamente en ese momento se produjo la llegada al país del representante personal del Papa Francisco. ¿Se recuerdan? Hace 2 meses y medio, 3 meses, la oposición había exigido la presencia de la Santa Sede en el proceso de mediación y el gobierno a regañadientes había aceptado. Pues bien, el momento que escogió el Papa para enviar su representante fue justamente el momento en que estaban en pleno desborde represivo y violador de la Constitución, el régimen de Maduro. En ese momento, casualidad de la vida, llega el representante del Papa Francisco y dice, bueno, ustedes me llamaron, aquí estoy, pues, vamos a dialogar. Una cosa que jamás quiso el gobierno de Maduro. El gobierno de Maduro nunca quiso reconocer la oposición como un interlocutor válido. ¿Qué decía Maduro hace apenas una semana, chico? ¿Qué decía? Hace apenas 5 o 6 días, ¿qué decía? Decía, en la oposición no se puede hablar con nadie. En la oposición es una oposición golpista, fascista, físico-culturista y bla, bla, bla. Ese era el discurso de Maduro. Desconocer la realidad, una realidad que lo cacheteaba todos los días, porque ahora no es que somos la oposición, chicos, somos la nueva mayoría nacional, somos el 80% del país, somos la opción política que lo arrastró y pasó coleto con él en las elecciones parlamentarias. Eso es lo que somos. Pero el tipo decía, no, la oposición no se puede hablar con nadie. Hace apenas 5 días llega el representante del Papa Francisco y dice, aquí estoy. Entonces se le obliga a hacer lo que él nunca quiso hacer,
que es reconocer al adversario, que es sentarse a dialogar, que es sentarse a hablar en términos concretos y ante un interlocutor, ante un mediador absolutamente imparcial, no ante gente de su periferia, no, ante un mediador imparcial como lo es el Vaticano. Bueno, eso fue lo que pasó. Y, repito, Maduro hace eso no feliz de la vida, lo hace a regañadientes, ¿no? Entonces, repito, estamos frente a un poder decadente y moribundo, que no tiene ya ni fuerza en la calle, ni apoyo internacional, ni prestigio, ni liderazgo, por el amor de Dios. Eso es lo que tenemos. Y entonces ese poder decadente intenta mantenerse en el gobierno por la vía de dividir al adversario. ¿Cuál es la última jugada en ese sentido? Bueno, la agresión. Ayer el señor Maduro Moros, después de decir algunas sandeces sobre Enrique Capriles y sobre Julio Borges, la emprende contra mi hermano Freddy Guevara y contra el Partido Voluntad Popular. Y bueno, les dice lo acostumbrado, que si esto, que si lo otro, que si son violentos, que si son terroristas, que si bla, 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 bla. Las cosas irresponsables que dice un ciudadano que por desgracia de este país ocupa la primera magistratura, ¿no?, contra un partido democrático que tiene una amplia representación en el Parlamento Nacional y que a punta de votos, a pesar de tener a su líder preso, a pesar de tener exiliados al segundo de ese partido, mi hermano Carlos Vecchio, a pesar de la represión infame que han desatado contra esa organización política, allí está Voluntad Popular ejerciéndose desde el Parlamento, desde la calle, desde donde tiene que ejercerse de manera impecablemente democrática. Bueno, contra Freddy Guevara y contra Voluntad Popular fue la arremetida de ayer del señor Maduro Moros. Nosotros tenemos que responderle a Maduro de manera absolutamente clara. Si te metes con un miembro de la unidad, te estás metiendo con todos. Tú no vas a poder dividir a la unidad venezolana entre dialogantes y radicales. Te equivocaste, Maduro. Nosotros somos todos, absolutamente todos, demócratas. Esa división entre dialogantes y radicales la estás inventando tú. Nosotros estamos unidos, nosotros somos demócratas. Podemos tener ciertamente visiones distintas sobre la táctica, podemos tener ciertamente visiones distintas sobre un evento, sobre una marcha, sobre una manifestación, sobre una jornada, pero tenemos una estrategia común y esa estrategia común es impecablemente democrática, pacífica, constitucional y electoral, cosa que tú no puedes decir, Maduro, cosa que tú no puedes decir, en primer lugar, porque estás fuera de la Constitución, tú sigues fuera de la Constitución, tú estás en esa área gris, más allá de la línea que separa a quienes estamos dentro de la Carta Magna, a los que hoy podemos decir con razón, con justicia, dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Tú no puedes decir eso porque, mira, desde la aprobación del presupuesto 2017 hasta robarse las elecciones del Estado Amazonas, pasando por lo que hiciste con el referendo revocatorio, todo eso es violatorio de la Constitución. ¿Ves? Entonces, en primer lugar eso, y en segundo lugar, por supuesto, tu posición no es electoral. De hecho, tú estás sobreviviendo hoy tratando de negarle el derecho al voto al pueblo venezolano. Tú te estás manteniendo en el poder, tratando de que no haya elecciones en el país. Por cierto, y para los venezolanos eso no es novedad. Todos los venezolanos sabemos que tú no permites que se hagan elecciones en las universidades, ni en los sindicatos cuando estás perdiendo, ni en los gremios. Tú no permites que haya elecciones en ninguna parte donde estés perdiendo, y ahora estás perdiendo en el país, entonces tampoco permites elecciones en el país, no estás permitiendo el referendo revocatorio. Entonces, repito, tú estás en ese limbo, sin apoyo interno, sin apoyo internacional, sin liderazgo y fuera del amparo de la Constitución. En cambio, nosotros estamos dentro de la Constitución, con amplio respaldo popular, con inmenso apoyo internacional, y además estamos, mira, absolutamente unidos en esa estrategia. Repito, si te metes con uno, te metes con todos. Voluntad Popular es un partido con amplias credenciales democráticas y está
como Primero Justicia, como Un Nuevo Tiempo, como Acción Democrática, como la Causa R, como Alianza Bravo Pueblo, como todos y cada uno de la treintena de organizaciones que están aliadas en la mesa de la Unidad Democrática, luchando de manera pacífica por un cambio democrático en este país. Así que esa maniobrita, ¿no?, de tratar de dividirnos entre dialogantes y radicales, se te echó a perder. O sea, nadie te va a comer ese cuento, ni dentro de la unidad, ni en el pueblo venezolano, ¿okay? Ni dentro de las organizaciones de la Unidad Democrática, ni en el pueblo venezolano. Eso es lo primero que queremos decirte con absoluta certeza. En segundo lugar, queremos decirle al pueblo venezolano que tenemos que entender bien esto que está ocurriendo. Tenemos que saber leer entre líneas y tenemos que ubicar cuál es el origen de esta maniobra. Por un lado, lo que ya dijimos, un poder moribundo, un poder decadente, quiere mantenerse en el gobierno dividiéndonos a nosotros, dividiendo a su adversario. Eso es lógico. Y eso es de perogrullo, quiero decir. Pero hay otra dimensión acá muy importante, que es lo que está ocurriendo al interior del oficialismo. Miren, señores, el día que se instaló la mesa de diálogo, ocurrió algo desusado, algo poco usual, algo, bueno, que mucha gente no creía. Maduro llegó y habló solamente 10 minutos. 10 minutos. No se encadenó. 10 minutos. 10 minutos. Cuando se anunció que Maduro iba a ir, nosotros nos opusimos. Nos opusimos de manera tajante. Porque creíamos, y con razón, que el tipo podía transformar eso en un show y una habladera de pistolada, como lo ha hecho más de una vez, como lo ha hecho siempre, pues. Nos dijeron, no, entiendan ustedes, viene un representante del Vaticano, que es otro estado, entonces es justo y es lógico que esté el jefe del Estado venezolano dándole la bienvenida, va a ser muy poco tiempo. Bueno, es verdad, dijimos, está bien, eso es así, pero si abusa, si pasa más de 10 minutos hablando, nos paramos y nos vamos, no vamos a hacerle coro a un espectáculo. Bueno, y el tipo llegó y habló ciertamente 10 minutos. 10 minutos, se paró, saludó y se fue. Una de las cosas que dijo Maduro Moros estando allí fue una ruptura del protocolo. Maduro dijo, estoy aquí hablando no solamente como jefe de Estado, estoy hablando también como jefe del movimiento bolivariano, como jefe de mi partido. Eso, por supuesto, era una ruptura del protocolo. Para decirlo en criollo, eso es una balurdería, pues. O sea, no tiene por qué estar diciéndole, estando allí el representante del Vaticano, estando en un proceso de tal naturaleza, que él además es jefe de su pandilla, de su facción, de su grupo. Eso no venía al caso, no venía al caso. Pero es relevante por lo siguiente. Hasta ahora, todos los intentos de diálogo promovidos por la UNASUR, por los cancilleres de los países amigos, por todo el mundo, todos esos procesos se habían estrellado, entre otras cosas, por el saboteo sistemático que ha hecho Diosdado Cabello. Diosdado Cabello y el grupito de Diosdado Cabello, que es minoritario, incluso dentro del PSUV, pero es muy agresivo. Ese grupito ha saboteado, interferido y ha dejado mal parado siempre a Maduro y sus representantes, que son, bueno, los hermanitos Rodríguez, el señor Jagua, el señor Chatterton, ¿no? Los ha dejado muy mal parados. Esa afirmación hecha por Maduro en esa oportunidad revela la profundidad de la fractura interna. ¿Y qué es lo que genera también esa agresión de ayer de Maduro? Bueno, Maduro quiere congraciarse con los radicales de su partido. Maduro quiere tratar de restablecer su maltrecha y cuestionada autoridad dentro del PSUV, diciéndole a sus radicales, vieron, yo estoy aquí agrediendo a Freddy Guevara, yo estoy aquí agrediendo a Voluntad Popular, yo soy un duro. Esa es la bolsería en la que anda el señor Maduro, porque claro, como él no está pendiente de los grandes problemas de este país, como él no está pendiente del hambre ni de la miseria de los venezolanos, como él no está pendiente de la falta de medicinas, como él no está pendiente de un país que habiendo recibido $1 millón de millones de dólares en los últimos 12 años, hoy no tiene ni una curita, ni una aspirina. ¿Me entiendes? Él no está pendiente de eso. Él de lo único que está pendiente es de mantenerse agarrado como una garrapata, como una sanguijuela al poder. Y por eso, repito, intenta dividir a la oposición
e intenta también unir a los 4 gatos que le quedan, sobre todo a sus radicales, tratando de mostrarse más radical que nadie. ¿Entiendes? Esa es la competencia loca acerca de quién se muestra más obtuso, más sectario, más necio. Bueno, en eso están. Eso están. Nosotros, frente a eso, por un lado, rechazamos de manera contundente y reiteramos la unidad indeclinable de los demócratas venezolanos y nuestra solidaridad con nuestro hermano Freddy Guevara y con nuestros hermanos de Voluntad Popular. Y con todo aquel que se ha agredido. Vamos a estar claros. En primer lugar eso. En segundo lugar, le decimos al señor Mauro Moros, bueno, que tenga mucho cuidado, pues, porque ya quedó absolutamente al desnudo como un régimen que está fuera de la ley, fuera de la Constitución, ¿no? Y bueno, señalado por la vindicta pública, pues señalado por la opinión pública internacional como eso. Entonces, que tengan mucho cuidado, porque ese tipo de gestos, ¿no?, nos llevan a nosotros a decir lo que en efecto estamos diciendo desde anoche. Maduro, con su agresión a Voluntad Popular, con su intento de dividir a los demócratas venezolanos, le está dando una patada a la mesa y se está burlando de la palabra del Papa Francisco. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, no tiene sentido hacerle llamados a la razón a quien evidentemente está fuera de toda razón desde hace bastante tiempo, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes al Maduro de Villarrosa? ¿Recuerdan al Maduro de Villarrosa? Al Maduro que salió corriendo porque una señora le echaron un cacerolazo allá en Villarrosa, en Margarita. Bueno, es el mismo Maduro. Y sigue corriendo, sigue huyendo hacia adelante, en vez de asumir, ¿no?, con responsabilidad la situación. ¿Cuál es la situación, Maduro? Que tu gobierno no tiene asidero en la realidad, que tu gobierno no gobierna, que tu gobierno no es capaz de garantizar ni la estabilidad política, ni la gobernabilidad económica, ni la convivencia social. Y por eso este país necesita desesperadamente, fíjate tú que estoy diciendo este país, no la oposición, este país, es decir, todos los opositores y la inmensa mayoría del pueblo chavista necesita que tú salgas de Miraflores y que Venezuela tenga un nuevo gobierno que sea útil, que nos permita avanzar en la construcción de calidad de vida, de bienestar. ¿Entiendes? Eso es lo que está pasando. Mira, y te juro, por esta, que nosotros lo vamos a lograr. Y lo vamos a lograr en paz, porque tenemos un pueblo decidido a lograr ese cambio y tenemos al mundo con nosotros aquí instalado. Ahora tienes al Vaticano aquí instalado, garantizando, vigilando que no se produzcan más malandrerías contra el derecho del pueblo venezolano a la paz. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. ¿Aló? ¿Qué pasó? Está bien, perfecto, vamos a darle, no se preocupe. Entonces hacemos lo mismo, contrate a la señora a las 2. Ok, perfecto. Estupendo. No, tranquila. No. Bueno. Delicia de Somunel por el Rey Center. El cuadrangular de Joy Galo que pone el juego Magallanes 18, Caracas 5. Así es, delicia. Y es que el poder está aquí, en RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión. Por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y como había dicho al principio del programa, este tema era urgente, había que darle esta respuesta clara, contundente, precisa, sin ofensa, porque nosotros no necesitamos ofender, pero
transparente a las agresiones de Maduro contra Freddy Guevara, contra Voluntad Popular, porque, repito, agredir a uno de nosotros es agredirnos a todos, ¿entiendes? Y es dinamitar la mesa de diálogo, y es burlarse de la palabra empeñada ante el Papa. Fue a Roma, recuerden, no se trata de que se reunió aquí con el representante del Papa como hicimos nosotros, no, Maduro fue a Roma. Ustedes recuerdan que hace más o menos año y pico Maduro embarcó al Papa, sí, así como suena, lo embarcó, tenía una audiencia privada con el Papa. Ojo, tener una audiencia con el Papa es un proceso que implica meses de solicitud y preparación. Bueno, el tipo tenía una audiencia privada con el Papa y el tipo embarcó, dijo, no, es que tengo una gripecita y tal. Bueno, esta vez no, esta vez se fue para allá, ¿entiendes? Y se comprometió con el Papa. Bueno, está traicionando la palabra empeñada ante el Papa Francisco al intentar esta agresión descomunal contra uno de los movimientos que integran la Unidad Democrática. Eso había que decirlo, pero también decía al principio del programa, al principio del segmento anterior, que hay una explicación muy clara que tiene que dar la Unidad Democrática ante el país. ¿Por qué? Porque nosotros definimos con claridad cuando se produjo el robo del referendo revocatorio, el secuestro judicial del referendo revocatorio y cuando se produjo el asalto de los grupos paramilitares maduristas contra el Palacio Legislativo, definimos una estrategia de lucha de la sociedad democrática frente a esa realidad. Decíamos, bueno, aquí ya no tenemos un horizonte electoral de corto plazo frente a nosotros. Ya no estamos luchando por el referéndum, pues. Ya no estamos luchando por llegar a una elección y votar para sacar este gobierno. No, ahora estamos luchando por recuperar el derecho al voto. Ahora estamos luchando por recuperar la posibilidad de expresarnos para salir de este gobierno. Y en consecuencia tenemos que redefinir nuestra táctica. La estrategia no, la estrategia es correcta. La estrategia pacífica, constitucional, democrática y electoral es tan correcta que es victoriosa. Por eso estamos como estamos. Por eso logramos ganar la asamblea, por eso tenemos el 80% de respaldo, por eso tenemos apoyo internacional que no teníamos antes, por eso estamos como estamos, porque la estrategia es correcta, pero hay que ajustar la táctica porque nos robaron el RR. Y al ajustar la táctica, ¿qué fue lo que dijimos? Bueno, que tenemos 3 caminos, 3 vías de lucha, 3 escenarios de lucha. 1, la calle. Sin calle activada no hay avance democrático. Calle pacífica, cómo no, pero contundente y consciente, organizada. Primero, ese es el primer escenario de lucha. El segundo es, bueno, y por eso hicimos todo lo que hicimos, y por eso hicimos la toma de Caracas a principios de septiembre, y por eso hicimos ahorita la toma de Venezuela, descomunal, gigantesca, masiva, el miércoles pasado. Calle. Entonces, un segundo escenario, la Asamblea Nacional. Un escenario para activar todos aquellos mecanismos desde la Asamblea Nacional, que es el único poder autónomo de este país, para promover la normalización de la vida venezolana, ¿no? Y lo dijimos, vamos a meternos en el tema del CNE, a reestructurar el CNE, a elegir los rectores cuyo periodo está vencido o está a punto de vencerse, y también a revisar aquellos que fueron designados en medio de aquella trampa llamada omisión legislativa, ¿no? Es decir, toda la estructura del CNE, el tema del TCJ, el tema de la reestructuración de un organismo cuya composición fue alterada en una sesión entre gallos y medianoche, un 23 de diciembre, por parte de una Asamblea Nacional moribunda, como la que estaba presidiendo entonces Diosdado Cabello. Todos estos son datos de la necesaria normalización de la vida democrática y, por supuesto, la investigación parlamentaria sobre la responsabilidad política de quien asume la primera magistratura frente a todo este desastre de la crisis. Ese es el escenario parlamentario. Y en tercer lugar, el tema internacional, seguir promoviendo el cerco internacional y sobre todo el diálogo como espacio, ¿no?, de lucha, no como congeladora de las luchas, no como nevera para enfriar la calle, no, al contrario, el diálogo como espacio de lucha para expresar en ese espacio político lo que la calle dice, lo que en la calle se lucha, lo que en la calle se pelea. Eso fue lo que dijimos, y en función de eso se estableció una agenda. Esa agenda
ya nosotros habíamos públicamente presentado al país, pero vamos a manifestar tal día hacia tal parte, vamos a hacer tal debate en la Asamblea Nacional, etcétera, etcétera. Ayer, una persona de cuyo talante combativo creo que nadie duda en este país, nadie, Henry Ramos Alup, le anuncia al país y al mundo que la Unidad Democrática pospone tanto el debate sobre la investigación a la responsabilidad política del presidente como la convocatoria de la anunciada marcha al Palacio de Miraflores, que estaba prevista por algunas convocatorias para el próximo 3 de noviembre. Anuncia entonces mi hermano Henry Ramos Alup, presidente del Parlamento, una persona, repito, de cuyo talante combativo, de cuyo verbo fustigante, de cuyo compromiso con la causa democrática, creo que nadie está dudando. Pero es que Henry tiene otra condición adicional. Henry tiene el guáramo necesario, no solamente para decir las cosas con las que lo van a aplaudir, sino también para decir aquellas cosas que pueden no gustarnos a muchos, pero hay que decirla en un momento determinado. Y ese dirigente, ese estadista, ¿no? Que no es que dice las cosas cuando está en una tarima, ¡ay, para que lo aplaudan! No, él dice las cosas que tiene que decir. Si lo aplauden, muy bien, y si no lo aplauden, va, lo dice y lo explica, porque eso es un dirigente, chico. Un dirigente no es un tipo que está ahí surfeando sobre la alegría o la indignación de la gente. No, un dirigente dirige, y para eso tiene que decir cosas que a veces no sean exactamente pues del agrado de la mayoría de las personas. Bueno, ese dirigente, Henry Ramos Alup, tuvo el coraje de pararse y explicar: señores, estamos en pleno arranque de un proceso de diálogo, y en el marco de ese proceso de diálogo deben producirse no solamente palabras, sino también gestos concretos de parte y parte para precisamente intentar explorar el que ese mecanismo nos permita construir una solución a este drama con los votos del pueblo y no con la sangre del pueblo. En función de eso, la oposición venezolana hace estos gestos, pospone, no elimina, no clausura, pospone el debate parlamentario y la convocatoria a la marcha Miraflores. ¿Para qué? Para dar un margen, para que se produzcan también por parte del gobierno gestos, por cierto, que tienen que ver mucho más, con mucho más que simplemente la liberación de 4 o 5 personas. No vale, hay 130 y pico de presos políticos, y eso tiene que ser abordado. Hay la situación de los diputados de Amazonas. Los diputados de Amazonas tienen que ser o reconocidos o reconvocadas las elecciones de Amazonas para resolver ese tema, porque no es posible que tengas un Estado de la República sin representación parlamentaria, y de esa representación parlamentaria depende, por supuesto, la mayoría de 2/3 partes de la Asamblea Nacional que tiene la Unidad Democrática. Eso hay que resolverlo, porque eso a su vez resuelve el tema de la normalización de la vida institucional en el país. Y un tema clave, un tema de fondo, repito, porque es que no se trata de barajitas, ¿vale? No se trata de caramelos, no se trata de estar cambiando una cosa por otra. Se trata del derecho del pueblo venezolano a salir en paz de esta desgracia. Y eso tiene nombre y apellido. Eso se llama elecciones. Elecciones. Pueden ser elecciones presidenciales adelantadas, pueden ser elecciones generales, puede ser el referendo revocatorio, pero elecciones, elecciones ya. Salir de esta crisis no por donde dice Maduro, no por donde dice la MUD, no, por donde dice el pueblo, por donde dice la ciudadanía. Entonces, en función de una agenda como esa, repito, libertad de los presos políticos, reinstitucionalización del país, ¿no? Respeto a la Asamblea Nacional, elección de los diputados de Amazonas, y el tema de la consulta electoral, el tema fundamental de la consulta electoral, porque por supuesto, el tema de la libertad de los presos es clave, pero tan o más importante que eso es el tema del referendo revocatorio o de las elecciones adelantadas. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué ganamos con que suelten hoy imagínate tú que soltaran a los 135 presos? ¿Qué ganamos con que los suelten hoy y mañana pongan preso a 200? La única forma de resolver este tema es teniendo un gobierno que sea respetuoso de los derechos humanos. Por eso tiene razón mi hermano Antonio Ledesma. Antonio dice, con toda razón, mira, vale, el referendo revocatorio, es decir, la solución electoral,
y el derecho del pueblo a luchar por esa solución es más importante que la libertad de un individuo. Es la libertad de un país de lo que se trata. Tiene toda la razón Antonio. Mi saludo a mi hermano Antonio Ledesma, valiente, corajudo. Tiene toda la razón. Por eso, lo que está en juego, repito, no solamente son unos gestos para que la gente se aquiete o para que la gente se alegre un momentico. No se trata de ponerle una curita a esta inmensa herida que tiene la nación venezolana. No se trata de darle una aspirina a esta catástrofe. No vale, se trata de resolver. Entonces, repito, actuando como vocero del Parlamento y como vocero de la Unidad Democrática, Henry Ramos Alup tuvo el coraje, ¿no?, de decirle al país, aquí lo que viene es esto. Vamos a dar un compás de espera para que estas promesas hechas, no a nosotros, al mundo, en la persona del representante del Papa Francisco, se produzcan. Si no se producen, señores, ya sabemos lo que viene. Ya sabemos lo que viene. Mira, es que lo hemos dicho, lo hemos advertido. Yo tengo meses hablando con ustedes a través de estos micrófonos, diciéndoles que esta lucha tiene una dimensión política obvia, una dimensión económica evidente, una dimensión social, bueno, de perogrullo, pero tiene también una dimensión espiritual que nosotros tenemos que asumir. Nosotros tenemos que fortalecernos espiritualmente para lo que viene. Bueno, ¿y qué es lo que viene? Esto es lo que estamos. ¿Qué es lo que yo decía que venía? Esto es lo que estamos. El gobierno, al bloquear la solución electoral, quiere empujar al país a la violencia. Y bueno, no es que quieren empujarlo, no, es que asaltaron el Parlamento. ¿Entiendes? Y de ese intento, esa fiesta sangrienta, se las estropeó el Vaticano. Ese intento de empujar al país por el barranco de la violencia, se los saboteó el Vaticano. El Vaticano, justamente en ese momento, llega y se aparece y dice, bueno, vamos a dialogar. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Que o tiene éxito ese intento de la comunidad internacional, porque no es el Vaticano solo, yo lo dije ayer, fiel a mi costumbre, pues, de ser absolutamente transparente con el país y de utilizar este espacio para rendir una especie de memoria y cuenta diaria del secretario ejecutivo de la mesa con los ciudadanos. Yo se lo dije ayer, nos reunimos con Thomas Shannon, subsecretario político de Estado de Estados Unidos para toda esta situación. Y se vino para Venezuela, se reunió con Maduro y se reunió con nosotros. Y allí Thomas Shannon, lo voy a decir clarito porque también han circulado cosas como esa, ¿no? Que si Shannon venía a garantizar la estabilidad de Maduro y no sé qué cosa. Mira, Shannon lo que nos dijo fue, nosotros venimos aquí a apoyar la mediación intentada por el Vaticano, a apoyar ese proceso, a respaldarlo, sin intervenir, pero apoyando todo lo que podamos la consumación de ese proceso. Y así como el caso de Estados Unidos a través de Shannon, bueno, el caso del Parlamento Europeo, el caso de las Naciones Unidas, el caso de todo el planeta respaldando esa mediación que hoy Maduro intenta sabotear. ¿Por qué? Para congraciarse con sus radicales, ¿no? Y bueno, porque ve que efectivamente ese camino para donde lo lleva es exactamente a donde él no quería, a una consulta electoral. Entonces, en función de eso, para que el gobierno no tenga ninguna excusa de que no, es que no se pudo. ¿Por qué? Porque estamos peleando en las calles. No. Nosotros posponemos, repito y subrayo, posponemos, no es que anulamos la estrategia, la táctica, de lucha anunciada. Damos un compás. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta ahorita. El próximo 11 de noviembre, es decir, la semana que viene, se vuelve a instalar con presencia del representante del Papa la mesa de diálogo. ¿Entiendes? Ese es el momento para evaluar si los supuestos gestos que se iban a producir se produjeron. ¿Entiendes? Ese es el momento de evaluar. ¿Qué va a ocurrir cuando pasado mañana, repito, el 11, nos reunamos? Bueno, la oposición va a poder decir, tal cosa que íbamos a hacer en la Asamblea Nacional, ¿cómo no? La detuvimos. Tal cosa que íbamos a hacer en las calles, tal día, ¿cómo no? Lo detuvimos. ¿El gobierno qué hizo? El gobierno se puso a amenazar con violar la inmunidad parlamentaria y poner preso a Freddy Guevara. Eso fue lo que hizo el gobierno. El gobierno se puso a amenazar y a criminalizar a uno de los principales partidos de oposición. Eso fue lo que hizo el gobierno. Esa es la manera como Maduro incumple su palabra, ya no solamente frente al pueblo venezolano, sino frente al planeta entero.
Eso es lo que va a pasar. Y eso va a fortalecer de manera contundente la posición del pueblo venezolano en su lucha por la democracia y la libertad, y va a terminar de convertir ya no en la imagen de un dictador, sino en una figura ridícula, patética al gobierno de Maduro, un gobierno que es capaz de sentarse un 30 de octubre, un 31 de octubre, ¿no? Sentarse frente al Papa y decir voy a hacer esto, y 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 después no hacer absolutamente nada, ¿no? Eso es lo que puede pasar. Yo no sé si el gobierno va a cumplir o no con su palabra. Yo sé que nosotros estamos cumpliendo. El Vaticano pidió no le den curso a convocatorias que puedan degenerar en violencia. Nosotros dijimos, mira, la violencia es responsabilidad del gobierno, quien tiene las armas del gobierno, quien tiene la obligación de garantizar la paz es el Estado, ¿ok? Pero, de todas maneras, ante esa exhortación, cumplimos, pues. Suspendemos, posponemos tal convocatoria. Pero, dentro de apenas unas horas, dentro de apenas unos días, el planeta entero va a ver quién cumple y quién no. Esa es la razón profunda de lo que estamos haciendo. Que nadie se llame engaño. Que nadie se llame engaño. El diálogo empezó, pero la lucha sigue. Vamos a la siguiente pausa comercial. No olviden nuestros números telefónicos 0212-482-9750, 0212-482-9750 para su participación. Vamos al corte, ya regresamos. Aló. Dígalo. Ajá. Correcto. Y después ok, esas dos, ¿verdad? No, vale. Dímelo. ¿Quién? Ajá. Ajá. Ok. Vamos a ver si da tiempo. Jenny de Prado. Ajá. Perfecto. Vamos a darle. Con David Peñalver y Francisco Olivares. Mira, Iván, no los leo porque estoy haciendo el programa, ¿me entiendes? Después los revisaré. Por FCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Fuerza que activa, fuerza que se expresa. Por el 4829750 y @RCR750. Unidad, la fuerza es la unión. Con Yugo Torrealba, por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con la voz del ciudadano, con la voz del soberano. Tenemos en línea a una persona que yo tengo el honor de estar interactuando con ella desde hace bastante tiempo. Ella es madre de un valiente joven venezolano, un activista por los derechos de las minorías, un luchador por la democracia y la libertad que fue objeto de una prisión insólita. A él lo detienen por el testimonio anónimo de un patriota cooperante. Eso es lo único que tiene el gobierno en contra de él. Es decir, algo tan vergonzoso que ni siquiera tiene firma. ¿Entiendes? Por eso lo detienen. Y tiene ya preso, entiendo que 2 años y dele, algo así. En una condición además muy precaria, muy precaria. El pueblo lo eligió diputado. Sí, es diputado suplente. Y el gobierno, en su miseria, en su cobardía, no le ha dado la libertad que el pueblo pidió para él, porque el pueblo dijo con su voto que quieren a Rosmin Mantilla no en el helicoide, sino en el Parlamento, no en la cárcel, sino en su curul. Y el gobierno, repito, cobarde, no ha querido acatar la voluntad del pueblo. En días pasados ocurrió algo particularmente cruel. Estaba Rosmin Mantilla a punto de ingresar a quirófano para practicarle una intervención quirúrgica que demanda su salud, chico, y lo han sacado. El SEBIN lo ha sacado de la clínica y lo regresó a prisión. Tenemos en línea a Ingrid Flores, que es la madre de ese luchador democrático ejemplar que es nuestro diputado Rosmin Mantilla. Ingrid, muy buenos días.
Gracias por utilizar este espacio como tribuna y como megáfono. ¿En qué condición se encuentra Rosmith? Por favor, comparte esto con el país. Buenos días. Buenos días, Hugo. Gracias por esta oportunidad. No tenemos conocimiento en el informe oficial, no sabemos su estado de salud desde el momento que lo sacó el de la clínica, no hemos podido verlo, no hemos tenido contacto ni con abogados tampoco. Pero como en todas las partes malas siempre hay una persona buena, nos han hecho llegar la información de que desde el momento que regresó al CEDIN se encuentra en una celda de castigo. En vez de darle tratamiento médico, le están dando un tratamiento de delincuente, colocándole un candado en una celda oscura. Dios. Ingrid, ¿cuál es la situación actual de Rosmith? ¿Qué es lo que va a ocurrir con él en las próximas horas? No tenemos nada, como te manifesté, no tenemos nada oficial. Hasta ahora no sabemos si se va a cumplir la orden de un juez y la orden de un médico de operar a mi hijo. No sabemos su condición física, cómo se encuentra. Me imagino que ha empeorado porque está pasando un tratamiento para liberar sus niveles de azúcar para operar esa noche, lo que está en una celda oscura, que en ese momento se lo llevaron sin comer porque él estaba en ayuno cuando lo sacaron de la clínica. Lo sacaron de una forma atropellada, no tenemos conocimiento oficial de cuál es el estado de salud del mismo en ese momento. Ingrid, ¿de qué iba a ser intervenido quirúrgicamente Rosmith? En varias oportunidades en el CEDIN manifestamos, abogados manifestaron que él ha presentado dolores en el estómago muy fuerte que les ha hecho hasta perder el conocimiento. Se trasladó, se dio la orden del juez, el juez lo ordenó, se trasladó a la clínica y los médicos determinaron que es cálculo en la vesícula, que ya están en una forma muy avanzada. Por la dimensión, por la medida de los cálculos, pueden comprometer otros órganos de su cuerpo, por lo no se puede decir la palabra médica, pero por la forma del cálculo pueden obstaculizar el páncreas y producir una pancreatitis. Gracias, Ingrid. ¿Quisieras agregar algo más, un mensaje al país? Por favor, quiero comprometerte, disculpa públicamente, como uno de nuestros representantes en esta mesa de la unidad. Quiero comprometer a la iglesia y al régimen que coloquen sobre esa mesa no solamente la libertad del hijo, sino el derecho a la vida. Está comprometida su salud y su vida, con la de él, la mía. Yo estoy muriendo al lado de mi hijo. Nos están acabando físicamente, moralmente nunca. La dignidad de nosotros está por encima de unos hierros, pero la salud y la vida del hijo está comprometida. Claro, Ingrid, cuentas con toda nuestra solidaridad y con todo nuestro respaldo, dentro y fuera de la mesa de diálogo, dentro y fuera de la mesa de la unidad. Rosmith Mantilla fue detenido en su humilde vivienda, ya en su apartamentico en Caricuao. Rosmith es de mi parroquia, pues. Es un tema de solidaridad humana y de compromiso ciudadano. Era Ingrid Flores, la mamá de Rosmith Mantilla, de nuestro diputado Rosmith Mantilla, con una severa afección, con cálculos en la vesícula. Ojo, él estaba a punto de ser intervenido quirúrgicamente, no porque le dio la gana, sino por su condición física y con una orden del juez que le daba permiso para ello. Para eso se hizo toda la preparación, como todo el mundo sabe. Ir a una intervención quirúrgica no es como ir a sacarse una muela, ¿no? Tú tienes que tener unos exámenes previos y tienes que tener una preparación para eso. Bueno, esa preparación la hizo Rosmith Mantilla. En el momento en que es sacado violentamente de la clínica, estaba hasta en ayunas, porque tenía que estarlo para que se practicara esa intervención. Y en este momento nos acaba de decir Ingrid Flores, no tiene conocimiento su familia de la situación física en la que se encuentra. Ahora tenemos en línea a otra madre venezolana. Su hijo es un muy joven activista por la democracia y por la libertad. Es una persona que ha tenido posiciones ciertamente polémicas, pero es una persona cuyo único delito en realidad es haberse opuesto al régimen, tener unas ideas distintas a las que el régimen expresaba. Y ese joven, repito, muy joven, casi un adolescente, fue a dar con sus huesos en esa prisión infame llamada La Tumba.
Allí estuvo durante muchísimo tiempo Loren Salet. Y tenemos en línea a Yamilet Salet, que es la madre de Loren. Yamilet, buenos días, amiga. Dinos, ¿cuál es la situación de Loren? ¿Cuál es su situación de salud? ¿Cuál es su situación jurídica? Te escuchamos. Buenos días. Muchas gracias de verdad por esta oportunidad que me da y que necesito que Venezuela entera sepa de lo que le sucede a dos jóvenes presos políticos, secuestrados políticos, activistas de derechos humanos, confiscados en la tumba, un nombre que da escalofrío, ¿verdad? Y que el gobierno ahora quiere tapar. Ahora el gobierno no quiere que se hable de la tumba. Ellos ahí duraron 26 meses de torturas psicológicas, de aislamiento, de los 8 primeros meses ni la oportunidad de saber la hora. Le dieron duro, no lo golpearon, en esos momentos no lo golpearon, pero era para volverlos locos a esos dos jóvenes, que es Loren Salet y Gabriel Valles. Ahí duraron 26 meses y llevan el penúltimo día en la tumba lo golpearon, lo vi, y el gobierno no me lo puede negar porque yo vi sus golpes en el cuerpo. Y el gobierno no puede negar que no existe la tumba. Llevan ya 11 días en el helicoide. Y le cuento que llevan 27 audiencias preliminares diferidas, donde el gobierno solamente tiene, ¿sabe cuáles son las acusaciones de Loren Salet y Gabriel Valle? Incertidumbre política, divulgación de información falsa, intimidación al orden público. Y otra acusación que tiene el gobierno, donde Loren supuestamente trabajaba en el Saime. El que conoce la vida de Loren Salet sabe que muy bien que él nunca va a trabajar para el gobierno, ni el gobierno le va a dar trabajo. Esas son las acusaciones. El resto, no hay acusaciones, las acusaciones han sido mediáticas por el gobierno. A mi hijo está enfermo, los dos están enfermos psicológicamente, al tenerlo aislado, al no saber del mundo. Eso fueron torturas. Acabaron con mi familia, acabaron conmigo. Yo solo pido auxilio porque esto no puede seguir ocurriendo, porque son dos jóvenes que quieren acabar con la vida de esos dos jóvenes. Le pido auxilio, le pido ayuda, que no nos abandone. Nosotros no somos de ningún partido político. Mis hijos son activistas de derechos humanos. Le pido auxilio también a toda Venezuela, a las familias completas. En este caso soy yo, pero puede ser otra madre más adelante, porque no se sabe si la tumba la van a cerrar o la están acomodando, la están ampliando para meter a otros venezolanos, a otros seres humanos. Recordemos que esas son las bóvedas, eran las bóvedas de un banco, que eso queda allá abajo en el subterráneo, que eso es violación a la vida. Ahí no puede existir ni un animal, ni un perro puede existir ahí. Entonces, no sé que el gobierno, ¿por qué lo sacó? Si fueron por las denuncias, por la representación del Papa aquí en Venezuela, o porque simplemente la están ampliando para meter a otros venezolanos. Aló. ¿Aló? Te escuchamos con respeto y con solidaridad, te escuchamos. Entonces, en esas condiciones están sin acusación, sin audiencia preliminar. Hoy, 2 de noviembre, es la audiencia número 28. Número 28, la audiencia preliminar. No hay nada. Por eso yo no hablo de preso político, yo hablo de secuestro político. Está secuestrado. No hay nada. El juez sexto de control siempre difiere en las audiencias. La fiscal 20 no ha acusado. Y entonces, ¿qué podemos esperar? Hay una mesa de diálogo. Confío en esa mesa por la representación del Papa y porque a nivel internacional están observando todo. Necesito ese apoyo, necesito como venezolana, como latinoamericana, a nivel internacional,
que nos ayude y que nos escuche a las madres venezolanas que no pertenecemos a ningún partido. No somos políticas, no somos empresarias, simplemente somos madres venezolanas que necesitan la ayuda de todos que lo necesitamos. Gracias, Yamile. Estamos escuchándote con atención, con respeto, con solidaridad, con el corazón arrugado. Era Yamile Salet, la madre de Loren Salet, este joven que está en condición de secuestrado político. 28 intentos de convocar la audiencia preliminar y no se ha realizado ninguno. Hoy es el intento número 28, la convocatoria número 28 a la audiencia preliminar. El caso de Loren Salet, este joven venezolano sometido a una situación de reclusión infame en ese espacio conocido como La Tumba, espacio cuya existencia misma fue negada por el gobierno durante muchísimo tiempo y que, ahora tienen que reconocer que existe. Esta llamada tiene que ser un campanazo, una campanada de alerta a la gente que está aquí, a la gente que está involucrada en este proceso, a los señores representantes del Estado Vaticano, a los señores expresidentes, a los señores de UNASUR, que entiendan, esta es la raíz profunda del dolor que tiene Venezuela, esta es la raíz profunda de la molestia, de la rabia que tiene el pueblo venezolano, porque no es la madre de Loren Salet, son decenas de miles, centenares de miles de madres venezolanas que están atravesando situaciones similares, bien sea porque tienen al hijo injustamente detenido, bien sea porque le arrebataron al hijo con la violencia. Recuerden, señores, hace nada se produjo un desgarrador testimonio de una madre venezolana cuyo hijo fue asesinado en un operativo de estos llamados OLP. Una cosa, transformada en prácticamente terrorismo de Estado, que se ceba, que criminaliza la pobreza, que criminaliza a los pobres. Eso es lo que está ocurriendo, señores. No solamente es el dinero que se han robado, no solamente es la destrucción de la economía, es cómo han destruido la convivencia entre los venezolanos. Presentamos acá dos testimonios. Eran Yamile Salet, la madre de Loren Salet, y es Ingrid Flores, la madre del diputado Rosmith Mantilla. Dos gritos desde el dolor de esa gran madre que es Venezuela, que llora por sus hijos y que reclama soluciones. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. ¿Aló? Claro, vale. Estupendo. 750 AM. Sin salsa no hay paraíso. Las mejores y más sabrosas están en Casa de Oblea. De ajo, rosada, picante, cebolla, tomate, inglesa, soya, también mayonesa, mostaza y guasacaca. Todas al mejor precio, al mayor y de sal, en Baruta, calle Páez con Mariño, teléfono 0212-943-3846. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso, para diagnósticos precisos de miopía, antigmatismo, glaucoma, retina y vitrio, córnea, cirugía plástico-ocular, oftalmología pediátrica, por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica, en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. En MH Will Center Service enderezan, soldan, tornean, pulen, pintan y embellecen los rines de tu vehículo, sean nuevos o viejos. En la avenida Nueva Granada, al lado del ICES. Teléfono 0212-632-7801. MH Will Center Service, con nosotros, seguro. DMZ Envíos está en todo. Alimentos, medicinas, computadoras, repuestos. Envíos de Estados Unidos a Venezuela al precio más bajo. Rápidos, confiables y responsables. 0212-771-9286. 0412-563-1418. DMZ Envíos.
de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. Chuo Torrealba está al aire. Unidad, la fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. De verdad aún estoy estremecido por el testimonio de la mamá de Rosbit y el testimonio de la mamá de Loren. Y bueno, quisimos promover el que ustedes escucharan directamente estos testimonios porque ayer estábamos nosotros, expresando nuestra alegría por un paso hacia la libertad dado por 4 presos políticos venezolanos, el caso de Carlos Melo, el caso de Coromoto, el caso de Marcos Trejo, el caso de Andrés. Pero hay que recordar que quedan más de 130 venezolanos en una condición terrible, terrible. O sea, aquí no se trata de que libérame estos rehenes por cuentagota. Aquí se trata del restablecimiento de la normalidad en la vida de este país. Y para que un país sea normal no puede haber presos políticos, ¿vale? No puede haber gente en la condición infame que está Loren. No puede haber gente que sea secuestrada, sacada de un quirófano, como le pasó a Rosbit Mantilla. No puede ser, ¿vale? Eso es inadmisible por parte de ningún gobierno. ¿Entiendes? Entonces, bueno, quería que así como ayer estábamos celebrando este paso hacia la libertad dado por estos venezolanos, tuviéramos claro que la lucha continúa porque hay gente como Rosby, como Loren, como Leopoldo, como Antonio, como tanta gente, como 130 y tantos venezolanos, cuya libertad también es para nosotros un tema absolutamente vital y de principios, y no solamente el tema de los presos, el tema también de los exiliados, el regreso a Venezuela de los exiliados, la reunificación de la familia venezolana. Y decimos, bueno, aquí está planteado para el logro de eso, el desarrollo de una lucha que tiene que ser dada no solamente con el hígado, sino también con el cerebro. También con el cerebro. Y en ese sentido, quisimos acá, a lo largo de este programa, hacer 2 precisiones. Primero, hay un valor, fundamental. Sin eso no vamos para ninguna parte, que es la unidad. La unidad del país y la unidad de la oposición. Por eso nuestra respuesta clara, frontal, dura al gobierno ante sus agresiones de ayer contra Freddy Guevara y contra el Partido Voluntad Popular. Si te metes con uno, te metes con todos. Lo decimos con absoluta claridad. Y de paso, cuando decimos con todos, incluimos ahí al Papa Francisco, porque esto es una patada a la mesa de diálogo y es el incumplimiento de la palabra empeñada con el Santo Padre. Para que estemos claros de qué estamos hablando. Y en segundo lugar, bueno, nosotros, y yo acá, y lo digo con sinceridad, yo me quito el sombrero ante el coraje cívico de un dirigente de la talla de Henry Ramos Alud, que tiene los pantalones bien puestos, no solo para hablar y decir cosas cuando sabe que van a ser aplaudidas, sino también a la hora de explicarle al país que hay que hacer un ajuste en nuestra táctica, en nuestra agenda de lucha, porque estamos desarrollando una estrategia más amplia, ¿me entiendes? Eso fue lo que hizo ayer Henry Ramos Alud cuando anuncia al país, en tanto que vocero de la Unidad Democrática, que se pospone en el tiempo, se ubica en el tiempo de manera distinta tanto el tema del debate parlamentario sobre la responsabilidad política del presidente como la marcha a Miraflores. ¿Por qué? Porque está en proceso esta iniciativa del Vaticano del llamado diálogo, y hay que ver si en efecto las partes cumplen con su compromiso. La oposición está cumpliendo con un costo de opinión, por cierto, está cumpliendo, ¿no? Veamos ahora si el gobierno en vez de cumplir empieza con la conducta que retomó anoche, pues.
la cosa pendenciera, chabacana, agresiva y en definitiva violatoria del clima de paz. Hay una, mira Maduro, ¿te acuerdas que una de las cosas que dijo el representante del Papa es que había que bajarle 2 a la escalada violenta, que había que bajarle 2 a la retórica grosera, a la agresión verbal, porque la agresión verbal es la antesala de la agresión física e institucional? Y tú dijiste, sí, ¿te acuerdas? Bueno, vale, entre ese Maduro que parecía un corderito cuando estaba sentado al lado del representante del Papa y el Maduro que anoche estaba amenazando con violar la inmunidad parlamentaria para poner preso a un diputado. Bueno, vale, tienes que definirte, porque ya el margen de maniobra se te agotó, y estás ahí retratado ante el mundo como lo que eres. Ese es el mensaje que quisimos emitir hoy con toda la fortaleza que nos da el estar hablando desde la realidad y al amparo de la Constitución. Trabajamos para ustedes en la Dirección General de la Emisora, Jiménez Tares, en la Gerencia de Información y Opinión, Javier Pereira Díaz, en la Gerencia de Producción, Claudia Camperos, en la producción de este espacio estuvo Seida Castillo del Frente de los Controles, estuvo Pablo Rondón. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. Bueno, mi niño. Bueno, un abrazo, vale. Chao. Bueno, señores, muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada madrugada. Esta lucha es dura y vamos a darle, y estamos en eso. Mi respeto pues a todos los que tienen en este momento la certeza de hacer las cosas como hay que hacerlas y de no tirar la toalla, ¿ok? Un gran abrazo, mi hermano, se les quiere, adelante.